¿Siguen viendo la presentación, no es cierto? Sí, Ya. ¿Ahí la ven? ¿Bien? Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, les comentaba yo que tuve algún impasse ahora hoy día, pero me atrasé por eso, ya, en el comienzo. Lo extraño es que yo había dejado el link ayer, no sé qué pasó. Bueno, me mandaron un correo que iba a haber problemas con la plataforma, entonces tal vez por eso se debió, pero ya estamos conectados, que es lo importante. A ver, lo que les voy a anticipar que la idea es que la próxima clase, así como ustedes pueden ver la presentación, les voy a dejar una tarea. Entonces me van a exponer cada grupo por unos 15 minutos en una tarea que no tiene mayor complejidad, pero sí importante que conozcan algunos conceptos que van relacionados eh, del almacén y el transporte. ¿Ya? Entonces, se los voy a subir a la plataforma esa tarea, de forma tal de que la próxima clase, el próximo miércoles, ustedes me hagan la presentación por grupo. ¿Ya? Ahí le voy a dar todas las indicaciones para que quede claro, digamos, y si hay alguna duda, lo podamos resolver vía WhatsApp. ¿Ya? Entonces eso sería Ok. para el próximo miércoles. ¿Me escuchan, no? Sí, profesor. Ya. Ok. Entonces le estaba comentando que hoy día vamos a revisar algunos aspectos de la gestión de almacenes eh, relacionada, ¿no es cierto?, hacia el área de transporte y distribución. Entonces, para eso es importante saber primero qué es lo que vamos a entender por almacenes. Dice que los almacenes deben ser proyectos de inversión orientados a apoyar la gestión de la empresa. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba que, eh, que un empresario va a invertir en espacio, en capacidad de locales, en la medida en que verifique que realmente esos locales sean rentables para él y no que sean un gasto? Por lo tanto, si él va a invertir en almacenes o bodegas, ¿no es cierto? Es importante que tenga claro que eso signifique una inversión y no un gasto. ¿Ya? Ese es el primer aspecto que hay que entender desde el punto de vista conceptual. Cuando hablamos de almacenes, estamos hablando de el movimiento de las mercancías que se van a realizar desde los de distintos locales o de la fábrica o incluso de un determinado medio de transporte que va a llegar con la mercadería para ser almacenada. Y así también podemos tener situaciones en que del almacén salen, ¿no es cierto?, determinadas mercaderías para entrar a otros transportes y posteriormente a otros almacenes. O sea, esto puede ser una cadena de cadena, ¿ya? Pero en el fondo estamos hablando de que hay un flujo o movimiento de las mercancías a través de un medio de transporte para que lleguen a un determinado almacén. Por lo tanto,
vamos a entender que es el conjunto de actividades que hacen posible mover las entradas desde la fábrica hacia los almacenes y en determinados medios de transporte. Entonces, ¿qué vamos a entender ahora por un almacén? Es un proceso integrado a la función logística que trata de la recepción, el almacenamiento propiamente tal y el movimiento dentro de un recinto de materiales o materias primas hacia un punto de consumo, que generalmente es un cliente, que puede ser interno o externo. Entonces, para que se entienda, ahí dice que es un proceso integrado que habla de la recepción. O sea, lo primero que tenemos que entender de que al almacén van a llegar productos que deben ser recepcionados. ¿Cómo hago esa recepción? Yo de alguna manera se lo he comentado en otras clases. ¿Cómo debiéramos hacer esa recepción? A través de algún documento, ¿no es cierto? Ya sea una guía de despacho, una factura, que nos indique que estamos recibiendo un determinado producto que corresponde a las características que fue solicitada, que puede ser a través de la misma orden de compra, ¿no es cierto?, que estamos diciendo necesitamos 20 computadores. Por lo tanto, cuando estamos recibiendo, debiera, ¿no es cierto?, indicarnos que efectivamente estamos recibiendo los 20 computadores. Y con las características que solicitamos en esa orden de compra, un HP, un Dell, lo que sea, ¿ya? Una vez que fueron recibidos, se almacenan. Y ese proceso de almacenamiento puede involucrar movimientos dentro del mismo almacén, para que posteriormente, ¿no es cierto?, pueda ser traspasado hacia otro punto de consumo, que puede ser un cliente interno, o sea, puede ser que vamos a hacer una distribución interna, por lo tanto estamos hablando de otros almacenes, y así sucesivamente lo vamos viendo, ¿no es cierto?, dentro de la cadena. Entonces, en el fondo tenemos que ver dónde y cómo deben ser almacenados los productos y qué técnicas vamos a usar para optimizar los espacios. Alguien me comentó en alguna de las clases y yo le dije, por lo menos le iba a mencionar el tema de cubicación. Cuando hablamos de cubicación estamos hablando de optimizar los espacios. Entonces, para el que estaba interesado en cubicación, yo les voy a mandar una pequeña presentación de cómo cubicar para mejorar los espacios, ¿ya? No sé si dentro de esta semana o de la próxima o de las que vengan, pero en algún minuto vamos a ver el tema de cubicación para que se entienda de que con la cubicación estamos optimizando espacio, ¿ya? Y por ende mejorando con ello los procesos internos. Hay que diferenciar también de los almacenes el tema de los inventarios. No hay que confundir los conceptos. Por lo tanto, en algún minuto a mí me pueden hablar de inventario y en otro aspecto me pueden hablar de los almacenes. Los almacenes guardan mercadería. Los inventarios cuentan mercadería, ¿ya? Por lo tanto, tal como ahí aparece en la figura, ¿no es cierto?, por el lado de la gestión de inventario, ¿qué es lo que tratamos de responder? ¿Qué vamos a almacenar? ¿Cuánto vamos a almacenar? ¿Y cuándo? O sea, ¿en qué oportunidad? En cambio, cuando hablamos de gestión de almacenes, estamos procurando resolver a lo menos esas dos preguntas que ahí aparecen. ¿Dónde la vamos a almacenar y cómo? ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta o consulta, jóvenes? No, claro. Ya. Es muy rápido. Entonces, el objetivo en la gestión de almacenes lo que va a hacer es aprovechar el adecuado espacio físico que disponemos. Y ese aprovechamiento de espacio físico
tenemos que hacerlo a través de alguna técnica que es la que yo le estoy mencionando, que es la cubicación. Mayor rapidez de operación en los procesos de entrega, o sea, en la medida en que tenemos ordenada la mercadería en los almacenes, podemos operar con una mayor fluidez o una mayor rapidez en la entrega. Y el control eficiente y expedito del manejo de materiales. Con ello, paralelamente reducimos los costos también de almacenes. Recuerden que en la medida en que yo logro tener menor tiempo de las mercancías en los almacenes, reduzco costos, ¿ya? Porque cada vez que tengo un periodo de tiempo almacenado un producto, significa que tengo un producto inmovilizado, y eso es costo de oportunidad para el empresario. El almacén debe estar situado en el lugar adecuado, o sea, localización, y tener las dimensiones adecuadas, y además organizado. Entonces, hay técnicas para verificar cómo vamos a situar el almacén en el lugar adecuado. Y también yo le dije, vamos a ver cómo dimensionar los espacios para que la mercancía la optimicemos dentro de las dimensiones que disponemos. Con ello, ¿qué nos permite? Entregar y colocar en forma correcta las mercancías, hacer uso eficiente de los espacios, acceso adecuado a los materiales almacenados y seguridad frente a robos o inclemencias del tiempo. Aquí les traigo un ejemplo cuando a nosotros nos ocurrió en algún minuto en que el ministerio nos mandó una serie de instructivos para el Ministerio de Salud, nos mandó una serie de instructivos para distribuirlo en la población de Antofagasta. Y resulta que los espacios que nosotros teníamos en bodega no daban, no cubrían la necesidad de proteger esos instructivos que nos habían mandado el ministerio, por mandato, por un orden, digamos, por una instrucción. Por lo tanto, no podíamos decirle, no los mande, teníamos que recibirlo. Entonces, frente a esa situación, tuvimos que, como dicen, al mal tiempo poner buena cara, y lo que se hizo en ese minuto, poner todos los instructivos en un patio y cubrirlos con un nylon, que es lo que no debiera hacerse, porque no había recursos para en el minuto arrendar una bodega para cubrir esos instructivos, y después se tuvo que distribuir rápidamente a la población, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿no es cierto?, tal como dice ahí el punto seguridad frente a robos e inclemencias del tiempo, lo que se trata es que no se hagan estas situaciones como la que se hizo en ese minuto, ¿no es cierto?, con un instructivo que nos mandó el Ministerio de Salud. Flexibilidad para poder trabajar con distintos productos. Bueno, esto de tener las dimensiones adecuadas en el lugar adecuado también tiene que ver con el transporte, porque el transporte pasa a ser un almacén más, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo voy a transportar, tengo que saber dónde voy a decirle a mis camiones que lleguen, ¿no es cierto?, a qué lugar para que yo los pueda almacenar los productos. Y segundo, tener claro cuánta es la mercancía que me va a soportar cada camión, ¿ya? Entonces, si ahí vemos, se ve, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista de los almacenes hay una misión, hay una situación y una demanda. Si lo miramos desde el punto de vista más amplio, la misión primera del almacén es balanceo y buffer, ¿ya? De forma tal de que la situación es
en el fondo, eh, cerca de la fábrica. O sea, lograr que los almacenes, de alguna manera, puedan estar cerca de la fábrica. ¿Para qué? Para que hacer el reaprovisionamiento en forma oportuna y distribuirlo hacia otras, hacia otros locales o directamente, ¿no es cierto?, hacia los clientes. La otra situación es acumular y lo que se llama consolidar. O sea, a veces, ¿no es cierto?, llegan productos de la fábrica en dimensiones más o menos importantes y por lo tanto en los locales de distribución grandes que se hace consolidar por lote en determinados pallets o por cierta serie de productos de forma tal de que queden listos para almacenar, ¿no es cierto?, dentro a lo mejor de un centro de distribución o de una misma fábrica, para que podamos cubrir los pedidos, ¿no es cierto?, que nos estén solicitando más o menos en forma mensual una determinada clientela. Y finalmente, lo más, como se dice, el plan más estrecho o más diario, ¿no es cierto?, es cuando tenemos que tener ciertos productos ya rápidamente para entregarlos en forma directa al cliente. Entonces se van haciendo distribuciones de almacenes de forma tal, dependiendo de cuán rápido es lo que sea el requerimiento que tengamos que responder. Si es trimestral, si es mensual o si es diario. Entonces, en base a eso vamos haciendo la composición de los productos o la consolidación, ¿no es cierto? Y vamos haciendo la distribución hacia los locales más cercanos hacia los clientes, desde la fábrica hacia los clientes. Dentro del almacén, el inventario debe estar en lugares conocidos y en orden conocido. Aquí también les puedo dar un ejemplo cuando me tocó, creo que se los mencioné en algún minuto, estar administrando lo que era las tintas y tóner. Entonces, en ese caso, con el encargado de bodega, lo que hacíamos nosotros era, en la bodega, que no era muy grande, colocar por colores y por la serie que correspondía a cada tinta, de forma tal de que si me pedían, ¿no es cierto?, tinta HP de color rojo, yo supiera ya dónde estaba ubicada dentro del almacén. Entonces eso involucraba tenerlo en un lugar que el bodeguero supiera y en un orden determinado, por color, por serie del producto, ¿ya? Y no tener que estar buscando o buceando, digamos, para poder llegar a dar con el producto. Entonces, ¿eso qué nos permitía? Que el producto pueda ser retirado rápidamente y en las cantidades correctas y rotar adecuadamente. O sea, que si un producto salía, inmediatamente tuviéramos, ¿no es cierto?, productos para poder lograr que no se produjera después el quiebre de stock. ¿Cuáles son las actividades principales del almacén? Algunas ya las hemos ido mencionando. La recepción de las mercancías, la identificación de la mercancía. Cuando hablamos de identificación, generalmente, ¿no es cierto?, tiene que ir algún código que determine qué tipo de producto es, si tiene un determinado color, etcétera, etcétera. O sea, igual cuando a usted le dicen identifíquese, ¿se acuerdan cuando yo les preguntaba en uno de los trabajos, identifíquese? Esto es lo mismo. No es solamente que diga HP, no me dice nada si es un HP, el HP es una marca, pero cuando yo quiero la identificación de esa mercancía tengo que decir marca HP, de características, ¿no es cierto?, para, no sé, un equipo, una multifuncional de ciertas características, etcétera, etcétera. Clasificación de las mercancías.
aquí también, cuando clasificamos las mercancías, es importante saber, ¿no es cierto?, que eh, el tipo de familia, si es una familia de un producto de estos bienes que son de verdura, fruta, ¿no es cierto? O si se trata de una clasificación de mercancía, a lo mejor de juguete, dentro de los juguetes, separarlos por su familia, en donde vamos a determinar eh, productos de plástico duro, productos de plásticos blandos, dentro de eso, por ejemplo, si es pelota, si es un producto botella, etcétera, etcétera. O sea, la clasificación nos va separando, digamos, ¿no es cierto?, los tipos de mercancía. Posteriormente tenemos el despacho de las mercancías para su posterior almacenamiento. En, ¿Por qué se repite el almacenamiento? Por lo que yo les decía, o sea, puede que de un gran centro de distribución pasemos a despachar a un centro de distribución intermedio o pequeño para dejarlo listo para entregarlo a un cliente. Entonces, por eso que el punto siguiente habla de disponer las mercancías, o sea, dejarlas listas para entregarlas al cliente. Y antes de eso, ¿qué hacemos? Preparamos la mercancía a través del picking, en donde en la preparación separamos nuevamente los productos por lote, por tipo de producto, si es producto frágil, si es producto que no es frágil, si es un producto o un bien, digamos, que es fungible o que no es fungible, y finalmente se hace el despacho y la realización del envío al cliente. Entonces, el almacén pasa por una serie de procesos, desde la planificación y organización, la recepción de materiales, el almacenamiento, los movimientos internos y el despacho de materiales. Si esto lo miramos desde el punto de vista con el transporte, es la misma relación, o sea, yo tengo que recibir el material, derivarlo a un transporte, almacenarlo en un transporte, mover la mercadería dentro del transporte y despachar el transporte hacia un almacén, puede ser, o hacia el cliente final. Entonces, no olvidar que todo esto parte con la planificación y organización. Un almacén mal gestionado es porque no fue planificado ni organizado. ¿Qué significa planificar? Bueno, lo que ya hemos dicho, proyectar los productos que vamos a almacenar. Y eso involucra saber qué tipo de productos, saber cuándo van a llegar, saber qué cantidad de personas vamos a disponer para poder, digamos, recibir los productos, saber si son productos frágiles. Todo eso debiera estar dentro de la planificación y obviamente de la organización, para saber con qué recursos vamos a necesitar para recibir el material. Voy a necesitar un pallet, voy a necesitar grúa horquilla, voy a necesitar, no sé, contenedores, etcétera, etcétera. O sea, la planificación y organización es fundamental al momento de gestionar el almacén. Luego viene en el almacén, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, tiene que ver cómo voy a distribuir los productos dentro del almacén. Y eso puede involucrar movimientos internos que se pueden hacer con equipos o manualmente, dependiendo del peso, ¿no es cierto?, y de la contextura del material que vamos a almacenar. Y posteriormente, desde los almacenes, cómo vamos a despachar el material. Entonces ahí vemos resumidamente que el planificar se refiere a generar un curso de acción anticipado para que las actividades y tareas que se esperan en el futuro sean apropiadas. Miren, esto de repente es tan simple como a veces nos ocurría que cuando yo estaba en el ISP,
que nosotros habíamos hablado con el proveedor que me trajera el producto el día de mañana, jueves, a las 3 de la tarde. Y resulta que el proveedor llegaba y llegaba a las 10 de la mañana. No sé si le ha sucedido o no, pero en el fondo, ¿qué quiero decir con esto? De que con eso descoordina toda la planificación, porque si yo esperaba que el producto me lo entregaran a las 3 de la tarde, entonces significa que yo estoy con todos los recursos y con toda la disposición para recibir esa mercancía el día de mañana a las 3 de la tarde. ¿Ya? Esto pasa también cuando ustedes compran algún producto, ¿no es cierto?, en Falabella, en cualquier retail, y le dicen, mire, la entrega está para el día viernes dentro del día. Es parte de su planificación, ¿ya? ¿Por qué? Porque saben que ese día van a poder realizarlo, ya tienen trazada la ruta, tienen la gente o el personal para poder llevar el producto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí cuando dice organizar, ¿no es cierto?, es asignar las personas y todas las actividades que de alguna manera yo planifiqué. O sea, saber que voy a contar con el transporte, saber que ese transporte va a estar con la capacidad razonable, ¿no es cierto?, para poder transportar los recursos, no que voy a tener medio camión lleno, ¿no es cierto?, y un medio camión vacío, porque es parte de la organización. O sea, tratar de optimizar los espacios de forma tal de que cuando yo vaya a despachar, ¿no es cierto?, vaya el camión con la mayor cantidad de productos. El proceso de recepción se resume básicamente en verificar cuando llega la mercancía. ¿Cómo verifico cuando llega la mercancía? Con algún documento. O sea, si yo tengo una orden de compra, ¿no es cierto?, que emití cuando hice la compra, y me trae la guía de despacho, la orden de compra debe coincidir con la guía de despacho, ¿ya? Revisión técnica, lo que también hemos discutido, o sea, de que si me llega un producto técnico, tengo que ver que quien hizo la compra esté ahí para poder verificar que efectivamente el producto corresponda a las características técnicas que yo estoy pidiendo. Y no que le endosen la responsabilidad al comprador, porque muchas veces el comprador no tiene por qué saber de tipos de computadores, por ejemplo, o no tiene por qué saber de tipos de auto, qué modelo puede ser, etcétera. Generar los documentos pertinentes, guías internas, si es que hay que hacer algún traslado del producto que se recibió, ¿no es cierto? Se recibió en un centro de distribución y hay que distribuirlo a lo mejor a algún almacén en la fábrica, qué sé yo, si son repuestos, ¿no es cierto? Generar nuevos códigos cuando sea necesario. O sea, si es un producto que yo no tengo en bodega, tengo que pistolearlo con un nuevo código. Rechazar la inconsistencia. O sea, si usted le llega un producto y sabe que ese producto no corresponde, inmediatamente rechazarlo. De forma tal de que no le ocurra de que usted lo recibió y después, ¿no es cierto?, queda con la responsabilidad y el costo de haber recibido un producto que no correspondía. Informar del proceso, o sea, comunicar a quien corresponda que el producto se recibió. Muchas veces se recibe el producto y queda en bodega y nadie sabe de que ese producto está ahí en bodega. Incluso se hace el inventario del producto, se guarda y el que hizo la compra no tiene la menor idea que el producto le llegó. Entonces, importante informar del proceso. Y lo último, ajustarse al calendario de las recepciones. O sea, si, tal como les decía en el ejemplo reciente, si yo pedí el producto, la mercancía que me llegara mañana, que efectivamente me llegue mañana y ojalá dentro del horario que yo establecí. ¿Cuáles son los factores críticos que yo debiera controlar cuando voy a almacenar un producto? Tener las referencias únicas entre productos, o sea, el código que me identifica el producto y la ubicación que va a tener.
contar con un plano de la bodega actualizado. Saber, ¿no es cierto?, si es una bodega, un centro de distribución grande, ¿no es cierto? Saber, digamos, dónde está cada producto. Por lo tanto, es importante tener un planito de la bodega para que no andar buceando, como recién les decía. Contar con la regla de salida predefinida, FIFO, LIFO. O sea, cuando hablamos de reglas predefinidas contablemente, significa que si es un producto como de fácil vencimiento, como son las verduras, las frutas, ¿no es cierto?, debiéramos aplicar la regla FIFO, primero que entra, primero que sale. Y si es otro producto que no es, ¿no es cierto?, de fácil vencimiento, contablemente aplicamos el sistema LIFO. Mantener los registros de existencia actualizados. En los almacenes es importante que los inventarios estén actualizados. Porque ¿qué ocurre? Que va y se deja caer auditoría y hace un chequeo, ¿no es cierto?, de los productos, hace un chequeo al azar de los productos que hay en bodega y le manifiesta, oiga, aquí en el sistema usted me dice que hay 30 y resulta que yo fui, hice el conteo y no hay 30. ¿Qué pasó? Nos ocurrió a nosotros en varias oportunidades. Entonces, algo ahí anda mal. O es el registro que no está al día, o que cuando llegó el producto no se inventarió en forma inmediata, o lo peor que podría ser es que alguien se lo está llevando para la casa. ¿Ya? Entonces, importante mantener los registros de existencia actualizados. No sé si yo algo les dije, me parece, cuando me tocó trabajar en una cadena farmacia en Ovalle, que el dueño tenía un gran drama, que era que él sabía lo que estaba comprando, pero después no encontraban los productos. Entonces me llevó a mí para que yo pudiera tener el control de eso. Pero él en ese minuto no tenía un sistema computacional que le ayudara en el tema. Él pensaba de que con mi presencia física yo podía controlarlo. Y eso era imposible porque eran 5 farmacias. Entonces tenía que multiplicarme para ir a ver el control de cada farmacia y ver que no hubiera, ¿no es cierto?, sustracción de los productos. Contar con estantes y casilleros apropiados a cada artículo. También esto es importante porque depende de las características del producto, ¿no es cierto?, el tipo de materiales o de estantería que vamos a utilizar para, ¿no es cierto?, poder mantenerlos almacenados. Si obviamente si hablamos de productos, ¿no es cierto?, que sean tal vez cajas, ¿no es cierto?, no hay problema mantenerlos en estante, pero también hay que tener presente que los estantes sean lo suficientemente con la adecuada dimensión para que soporten el peso y además para que puedan soportar la longitud de las cajas. Entonces, en eso también hay que tener presente cuando estoy comprando estanterías, ¿no es cierto?, o casilleros para almacenar algún tipo de producto. Vigilar la rotación de productos. Bueno, la vigilancia hoy en día de la rotación de productos básicamente debiera dármela un buen sistema computacional. Sin embargo, no es suficiente. Por eso recién yo les mencionaba que por algo se hacen las auditorías, porque a través de la auditoría uno puede ir controlando si el sistema computacional va de la mano con la salida física de los productos. O sea, cada vez que sale un producto, yo inmediatamente debiera descontarlo del sistema de inventario. ¿Por qué debiera descontarlo en forma inmediata? ¿Por qué creen ustedes?
para que todo esté cuadrado, tanto en lo computacional y en lo físico. Para que Ya, esté actualizado. ya, pero ahí uno de los Profe, alumnos lo mencionó, para que haya una profe, cuadratura física. Es un primer profe, elemento. ¿Sí? profe, disculpe, ¿y esa rebaja del sistema no se debiera hacer en forma automática cuando uno factura? Porque según lo que yo entiendo, el sistema automáticamente, a medida que uno va facturando, Ya. va rebajando la unidad del sistema. O sea, uno no tiene para qué estar haciendo una nueva, un nuevo ajuste, si no tendría que ser un ajuste al sistema. Sí, claro. O sea, en teoría, tal como lo dices tú, efectivamente debiera estar cuadradito. Pero no Claro, siempre o es sea, así. sí, pero a lo que voy yo es que cada vez que uno realiza una venta, obviamente ese inventario se rebaja, esas unidades se rebajan del stock y no hay para qué hace una nueva rebaja. Está bien. Si yo entiendo lo que tú me dices. Pero, a ver, en la práctica, cuando el pelado de bodega va y le dicen, oye, necesitamos urgente que me saque las 10 cajas de este producto. Entonces, él obedece instrucciones, ¿no es cierto?, de su superior, va y saca las 10 cajas. ¿Tú crees que en ese minuto él está preocupado del sistema computacional? No, pero el Pero, administrativo debería rebajar ese producto. sí, pues, Obviamente y que ahí, a posterior él lo hace, pero a veces sucede pero es que, que, pero es que ahí también va a depender muchas veces de qué tipo de movimiento se va a realizar, porque puede que usted le pida esas 10 cajas y a lo ¿ya? mejor las pida como usted nombró delante para moverla a otra ubicación o a otro almacén. Y ahí Exactamente. habría que hacer no una rebaja, sino que un traslado Un traslado de sistemático mercancía, desde una justamente. ubicación hacia la otra ubicación para que así el sistema permanezca cuadrado. Está bien. Si yo, ¿con quién estoy hablando? Héctor, Héctor. a Pablaza. Ya, Héctor, está bien lo que tú me señalas. Si el punto no es ese, o sea, a lo que voy yo de que a veces las urgencias, los incendios que hay en cada almacén no te hacen que tú vayas de la mano entre lo computacional y lo real físico, ¿me entiendes? Porque a veces te llega mercadería y tú tienes que recepcionarla y recibirla y después preocuparte de inventariarla. Tú no lo vas haciendo en forma paralela. ¿Me sigues? Entonces, Eh, todo eso, sí, entonces le sigo, todo pero eso, ahí va a depender netamente del tipo de sistema que uno tenga en la bodega. Si uno tiene un sistema integrado, donde uno cada vez que hace una recepción, las unidades se ajustan y se ingresan automáticamente al sistema, uno no necesita, solamente con la recepción basta y sobra. Pero si uno no tiene un sistema robusto, ahí claro, ya bueno, ahí uno tiene que hacer exactamente, otro tipo de ingreso. Pero normalmente cuando uno realiza una recepción en ¿ya? forma automática, porque todo esto viene con una delivery, Ujú. viene con un packing list, viene con una cierta cantidad de documentación que uno tiene que ingresarla al sistema para también tener el respaldo de dónde llegó esa mercadería y forma automática quede ingresada al sistema, Ya, pero de ya sea acuerdo, con sistema SAP o cualquier otro sistema. perfecto, pero de Pero, acuerdo a tu pero experiencia, te llega la guía bueno, de, te he llega, tenido la suerte de que en todas las partes donde he trabajado el sistema ha sido robusto, que cada vez que me llega una guía con un producto, al momento de ingresar esa recepción, ¿ya? queda cargada al sistema. Ah, Pero ya, lo que bueno, después hay que hacer, cuando usted habla del tema de mover en el almacén, ahí es donde el administrativo, como mencionó Leo, el administrativo es el que se encarga de esas unidades, encargarse de que en el sistema físicamente esté en una ubicación y por sistema esté en una ubicación. ya, O de sea, acuerdo, está así bien, estar de la si mano. la experiencia que ustedes me mencionan ayudan a fortalecer el aprendizaje. Lo que yo quiero hacerles ver es de que hay distintas realidades y puede que en algunas empresas los sistemas computacionales sean súper buenos, súper eficientes, ¿no es cierto? Y te permitan registrar en línea. Y eso es lo óptimo. Pero no, la realidad de muchas empresas no es así. ¿Ya? Por lo tanto, nos encontramos con empresas que efectivamente los sistemas no van inmediatamente de la mano
con lo que está en el ámbito físico, ¿ya? Y ahí es donde se producen los desórdenes. Entonces, yo lo que les hago ver es que hay que tener cuidado y hay que tratar de mantener actualizado. Ahora, si el sistema se lo permite a usted tener actualizado, ideal, ¿ya? Lo último es mantener en óptimas condiciones los implementos de seguridad. En todo almacén, ¿no es cierto? Especialmente cuando se trata de productos que puedan ser de alto riesgo, productos químicos, productos, ¿no es cierto?, con temperatura, etcétera, etcétera, hay que tener el cuidado respectivo al hacer el movimiento o los almacenes, ¿no es cierto?, de este tipo de productos, ¿ya? Me acuerdo en muchos años atrás me tocó trabajar en el Metal, una fábrica que producía materiales para la minería. Entonces ahí los elementos de seguridad en los almacenes eran súper rigurosos, el, el zapato de seguridad, la cotona, bueno, y así en otras instituciones que me ha tocado también ha sido también súper riguroso. Por ejemplo, en el ISP, cuando uno entra a un laboratorio químico con riesgo de contagio, bueno, y ahora mismo cuando ustedes lo escuchan en las noticias, cuando uno entra, por ejemplo, a un cierto espacio, ¿no es cierto?, donde hay un enfermo, en la misma situación, o sea, tiene que tener todos los cuidados respectivos. Entonces, tema de seguridad relevante. Eh, Me tocó, antes de estar en la aeronáutica, estar en el servicio de salud de Antofagasta, y ahí, por ejemplo, todo lo que eran productos químicos, especialmente lo que era, digamos, lo que era incautado por la PDI, llegaba al servicio de salud y se tenía que ingresar a unas bodegas especiales que nosotros las teníamos con puertas blindadas. Y ahí trabajaban solamente dos químicos para ver el tema de la pureza y todo, y una serie de elementos, digamos, relacionados con la química del producto, ¿ya? Para después ir a la quema, hacer la quema, digamos, de esa droga al desierto, ¿ya? Entonces, había que mantener todo el sistema de seguridad para evitar también que entraran, digamos, individuos que pudieran robárselo, ¿ya? Entonces, son situaciones que hay que tener presente en cualquier tipo de bodega. Va a depender de si es un producto que requiere mayor seguridad o menor seguridad, pero la seguridad siempre debe estar. El tema acerca de la capacidad. Nosotros hablábamos recién, ¿no es cierto?, de que los almacenes o el transporte como almacén, ¿no es cierto?, debe tener una cierta capacidad. Por lo tanto, ¿cuánta reserva de capacidad debo poseer para enfrentar la incertidumbre y la variabilidad de la demanda? En otras palabras, si yo necesito responder a una determinada clientela o una determinada demanda, ¿tengo la cantidad de productos suficientes almacenados en la bodega? O, suponiendo que así sea, ¿tengo la cantidad suficiente para transportarla hacia los centros, supongamos, hacia el supermercado, para poder abastecer a la clientela que me lo está exigiendo? Entonces, si no, se me producen quiebres. O sea, basta ver hoy en día, por ejemplo, cómo se han producido quiebres en los supermercados con los productos que tienen que ver con el tema de salubridad. Vayan ustedes a tratar de comprar, por ejemplo, toallas de estas de cloro, estas que son para limpiar la superficie. No hay. Entonces, ¿sí? Podríamos decir lo mismo con el reactivo para las PCR, que Efectivamente. al no tener que el reactivo se produjo un quiebre y todas las clínicas dejaron de
realizar el examen. Así es. Ahí hay un ejemplo claro. Ahí también es otra situación. Entonces, no se previó. Ahora, obviamente, la situación era una situación que claramente Desesperada. era impredecible lo que iba a ocurrir, porque es un virus, es como un producto nuevo, ¿ya? O sea, en este caso no es un producto nuevo, sino que es un virus nuevo. Por lo tanto, claramente la situación de incertidumbre era muy grande. Y eso, obviamente, no podía tener yo claro cuánta era la demanda que iba a requerir a lo mejor ese tipo de producto. O sea, siempre uno puede, como dicen, proyectarse en el tiempo, pero cuando el tiempo es demasiado limitado, no me da a lo mejor la capacidad para reaccionar a la demanda que me va a exigir. Entonces, como ocurrió en este caso con los reactivos que le señala su compañero, ¿ya? O como el ejemplo que yo le señalaba a los supermercados con con ciertos productos que tienen que ver con la salubridad. Entonces, obviamente, en la medida en que yo puedo controlar mejor mi demanda, cuando yo tengo productos que sé en el tiempo cuál es el comportamiento, mejor puedo reaccionar a la capacidad en los almacenes y en el transporte, ¿ya? Pero si no tengo claro esa demanda, se me hace más difícil. ¿Está claro? Y lo Sí, segundo, ¿con cuánta anticipación? O sea, una, un tema es la capacidad, pero otra cosa tiene que ver la anticipación. Y aquí entramos al segundo elemento que recién señalaba, digamos, uno de los de ahí de los muchachos. ¿No es cierto? O sea, debo tener disponible reserva para atender el posible crecimiento futuro. Y a lo mejor ahí sí falló, ¿no es cierto?, parte de la administración en no prever cómo se iba a dar esta situación de la pandemia, ¿ya? No obstante, que hay que tener presente de que los reactivos que había que comprarlos iban a tener una demora. No solamente lo está requiriendo Chile, sino que lo están requiriendo a lo mejor de varios países más. Entonces nos encontramos con una serie de variables que hacían difícil poder anticipar la cantidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto la oportunidad en que yo iba a poder atender, digamos, ese crecimiento. La medición de la capacidad está basada generalmente en la salida del producto. O sea, yo tengo que tener claro, desde el punto de vista de la demanda o de mi clientela, el número de unidades que yo voy a producir y en base y yo voy a producir en base a la demanda que me está exigiendo ese producto. Acuérdense que esto es una cadena de cadenas. O sea, yo produzco para una determinada clientela y esa clientela yo tengo que tenerla dimensionada cuánto es la cantidad que me están comprando ese producto. Por lo tanto, en base a eso yo voy a decir, entonces hay que producir 1000 unidades. Y si voy a producir 1000 unidades de auto, saber que voy a necesitar 40.000, 4.000 neumáticos, porque cada auto lleva 4 ruedas. O en algunos casos pueden llevar hasta más ruedas hacia un camión. ¿Ya? Entonces hay que hacer todo un seguimiento en base, digamos, a la salida que tiene el producto. El número de clientes atendidos, que es lo que recién les mencionaba. Y a la variabilidad del producto o segmento de clientes también se puede perder la especificidad. O sea, si un producto tiene una mayor variabilidad, o sea, significa de que, se lo voy a tratar de llevar a un ejemplo. Hay productos que son relativamente estándares, ¿ya? Pero hay otros productos que van variando rápidamente. Por ejemplo, los celulares tienen una variabilidad mucho más rápida que a lo mejor la Coca-Cola.
que la Coca-Cola es un producto tradicional que se mantiene en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, tengo que ir determinando cuánto tiempo voy a mantener ese tipo de celular, porque a lo mejor ya después ese celular ya no va a ser atractivo para el segmento de cliente que me está pidiendo un iPhone, por ejemplo, ¿ya? Va a pasar a lo mejor un año y ya después va a perder el atractivo. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces ahí ven, no sé si se aprecia, pero es un indicador más. Yo le he hablado de los indicadores. Ahí hay un indicador, ¿no es cierto?, en donde me está diciendo idealmente cuánto es lo que yo debiera pronosticar. Entonces eso está basado en un número de unidades que yo voy a procesar, horas anuales requeridas versus las horas netas disponibles por unidad, y eso lo llevo a una formulita en donde ahí me indica de pronóstico del número de unidades en almacenes, tiempo de procesamiento por unidad, número de unidades totales, ¿ya? Esto yo se lo puse para que lo tuvieran como un aprendizaje más. No le voy a no lo voy a llevar ahora si les interesa y lo llevan a algún trabajo, para mí ideal, pero es para que tengan claro de que los almacenes también hay indicadores, y ese indicador a mí lo que me está haciendo, ¿no es cierto?, es demostrar cuántas unidades yo voy a procesar en un tiempo determinado dentro de la bodega. Si la bodega tiene un movimiento fuerte a diario, a lo mejor el indicador me lo tiene que medir a diario. Si es en una semana, me lo tendrá que medir en una semana. Si es quincenal, y así, ¿ya? Todo depende del producto. Si estoy en un supermercado, a lo mejor yo tengo que medir a diario ese indicador con los vegetales, por ejemplo. La localización. Hablamos ya del tema de capacidad, ¿no es cierto? Ya creo que quedó relativamente claro. Veamos ahora el tema de localización. Dice, es el proceso de elegir un lugar geográfico para realizar las operaciones de la empresa. O sea, ¿dónde voy a colocar en este caso, el almacén, o dónde voy a colocar el transporte para poder despachar los productos? ¿Dónde voy a tener mi centro de transporte? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la localización? Describir los factores que influyen en las decisiones sobre la localización en almacenes. No es lo mismo colocar un almacén al lado de la fábrica o colocarlo al lado del cliente, porque la oportunidad va a depender si a mí me interesa. Si yo soy una empresa fabricante, a lo mejor me va a interesar colocar el almacén cerca de la fábrica. Pero si soy un distribuidor como supermercado, me va a interesar colocar almacenes más cerca del cliente. Entonces, en base a eso yo determino, ¿no es cierto?, los factores que van a influir en la localización. Y desarrollar metodologías para resolver problemas de localización. O sea, alguna técnica que me ayude a localizar dónde voy a poner mis almacenes. Y ahí hay un ejemplo, una matriz, en donde yo establezco, al igual que el ejemplo que yo les mandé, para evaluar proveedores, acá establezco ciertos factores en donde ahí está ambiente laboral, calidad de vida, sistema de transporte, proximidad en los mercados, proximidad de los materiales, servicios públicos, etcétera. Y cada uno de esos factores los pondero, o sea, le doy una cierta importancia, cuánto pesa ese factor en la localización. Por ejemplo, ahí claramente el ambiente laboral es el factor que más importancia tiene, o el que pesa más dentro del resto de los factores. Y ahí se le estableció una ponderación de un 20%. Entonces, después yo veo las posibilidades de localización, A, B, C o D.
y en base a eso voy determinando los puntajes que le voy a dar a en términos de ambiente laboral, a la localidad B, a la localización C y a la localización D. Y así para los otros factores. Entonces voy dándole el puntaje de acuerdo a la ponderación que tenía. Y finalmente sumo cada puntaje para cada factor y llego a un total de puntaje. Y al final digo, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que me indica la mejor localización, de acuerdo a los distintos factores que yo evalué, me llevan a determinar que la mejor localización es la C. Esto es un método cuantitativo, ojo, porque yo también puedo optar por métodos cualitativos. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, voy a localizar el hospital de Calama en la ubicación norte y no sur de Calama. ¿Por qué? Porque ahí está la mayor concentración de gente. A lo mejor es un factor más bien demográfico, puede ser subjetivo, ¿ya? Pero a lo que voy yo es que no necesariamente tengo que utilizar métodos cuantitativos para evaluar la localización. Esto ayuda desde el punto de vista de localización a tomar la decisión, pero no es la única forma de tomar una decisión. ¿Está claro? Sí, profe. El picking. Hablamos del picking. ¿Qué era el picking? Dijimos que el picking, ¿no es cierto?, es cuando alistamos los pedidos. ¿Dónde interviene el picking? Cuando estamos recibiendo la mercadería antes de meterla a los almacenes y cuando sacamos la mercadería para meterla a los medios de transporte y llevarla al cliente. Entonces tenemos picking de entrada y picking de salida. Por eso que ahí dice alistamiento de pedidos. El picking en la logística es el proceso de recogida de material extrayendo unidades o conjuntos empacados de unidades de empaque, ¿no es cierto?, para distribuirlo. El picking puede ser extraer productos unitarios de una caja o un picking de cajas cuando se recogen cajas completas. Por ejemplo, si yo tengo pallet o si tengo un contenedor y los saco, los extraigo del contenedor, ¿no es cierto?, y los voy distribuyendo por pallet. En el fondo ahí estoy haciendo picking para después a lo mejor meterlo a los almacenes. Equipos técnicos que intervienen... Profesor, ¿Sí? profesor, Dime nomás. disculpe una consulta. ¿Habló de picking en la entrada? Picking de entrada. O sea, llega el producto al almacén o a la No, recepción. antes de que llegue el almacén. Lo que pasa es que tú recibes, por ejemplo, nosotros en el caso del aeropuerto, cuando llegan los Ya. productos, no llegan al tiro al almacén principal que tenemos en el aeropuerto, sino que llegan Ok. y ¿qué tenemos que hacer? Paletizarlo, ¿no es cierto?, ordenarlo. Entonces ahí estamos haciendo un picking de entrada para después ingresarlo a bodega. ¿Se entiende? Sí, Ya. ok. Gracias. Equipos técnicos para el alistamiento de objetos o para hacer el picking tenemos varios, pero no me voy a meter en ese tema, sino que para que sepan que hay equipos técnicos que nos ayudan a hacer el picking. Por ejemplo, la grúa horquilla, tenemos sistemas de extracción que se refiere incluso a vehículos. Por ejemplo, en el caso de los aeropuertos, nosotros tenemos los que han viajado a través de aviones, ¿no es cierto?, se dan cuenta de que están estos montacargas que llevan los equipajes, ¿no es cierto?, y ahí están haciendo picking, porque antes de meterlo al medio de transporte, que es el avión, ordenan las cargas de los equipajes, sacándolo de la manga primero, cuando ustedes se la recibieron, ¿no es cierto?, en el aeropuerto, y llegan, digamos, en este caso, a un centro de carga general. Y ese centro de carga general
los saca después por estos vehículos que, ¿no es cierto?, que son los montacargas de equipaje, ¿no es cierto?, que lo trasladan al avión. Y el avión pasa a ser un almacén más en donde se ordenan, ¿no es cierto?, y se van extrayendo la mercancía de acuerdo a las características de cada producto que se va a trasladar. Porque pueden haber productos, tal como en un almacén, pueden haber productos sensibles, frágiles, y pueden haber productos que no requieran mayor fragilidad, ¿ya? Por lo tanto, tenemos sistemas de extracción como carretilla, tipo Waki, permite levantar, estivar y transportar una estiba por distancias cortas. Tenemos ahí después las localizaciones, que son zonas o condiciones de seguridad industrial y manipulación de objetos. En el fondo esto es el layout que tenemos que tener en la infraestructura de los almacenes. Hace un rato atrás yo les hablaba, ¿no es cierto?, de cómo vamos a distribuir la carga dentro de los almacenes. Y eso es layout. O sea, incluso yo puedo hacer un plano del almacén para hacer la distribución de carga. Tal vez los casos más emblemáticos de layout están en los aeropuertos o están en los puertos de buques, y en donde uno ve, ¿no es cierto?, cómo se hace el desplazamiento de los vehículos que van a transportar la carga. Tal vez ustedes no han tenido la suerte que he tenido yo cuando yo voy adentro del aeropuerto, en los lugares en que no puede entrar un pasajero, para trasladarme, digamos, de un punto dentro del aeropuerto, porque dentro del aeropuerto hay distintas unidades. Están las unidades de apaga incendio, están las unidades logísticas, están las unidades de bodega. Entonces, para trasladarse de un punto desde el aeropuerto, por ejemplo, no basta con que uno entre y diga, voy a ir a la torre de control. No, porque hay todo un layout que a usted le dice cómo debe trasladarse y en qué momento debe trasladarse. Y por un tema además de seguridad. O sea, usted puede ver un avión a 100 metros de distancia y el vehículo está obligado por normativa a detenerse si ese avión se está desplazando. Entonces esos son layouts de acuerdo a la infraestructura que corresponde de acuerdo a la organización. En el caso de los aeropuertos es un layout bastante complejo, no es fácil y hay una serie de estudios que se hacen para ver la forma de desplazamiento, la optimización de los desplazamientos, la seguridad que debe haber en cada desplazamiento. Imagínese un carro bomba que tenga que ir a apagar un incendio de un avión. Tienen todo un protocolo para moverse dentro de las rutas que se disponen, dentro del aeropuerto. ¿Ya? Lo mismo pasa en los puertos, exactamente lo mismo, porque si no ocurrirían muchos accidentes, y así todo ocurre en accidentes. Los almacenes dice que son como una simple bodega en la que se guardan los materiales o mercancías de producción o de venta. La función del almacén entonces no es solamente almacenar la mercancía, sino que también circulen, o sea, se muevan de un lugar a otro. Puede ser dentro de la misma bodega o como lo señalaba uno de sus compañeros, me parece que era José, que decía trasladarla en forma interna. Porque, por ejemplo, en la minería muchas veces yo tengo que trasladar de un punto a otro ciertos productos para que el proceso de producción continúe. Entonces, eso significa a veces montar la carga en un camión, trasladarla desde una bodega a otra bodega. Entonces, entrada de bienes o productos, almacenes, alistamiento y preparación de pedidos,
cuando yo vaya a sacar un pedido de la bodega y sacar o expedir, ¿no es cierto?, los bienes o productos cuando ya se despachan al cliente. Conocimientos generales de seguridad industrial. Tal como lo hemos conversado, ¿no es cierto?, en las bodegas deben haber elementos de seguridad. Partiendo por la persona que va a manipular la mercancía en las bodegas. Y aquí a veces, tal como buen chileno, somos porfiados, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces la autoridad ha dicho no salgan de su casa? Y pues bien, salimos de la casa. Ahora, en el caso de la pandemia sabemos que hay situaciones que van más allá, digamos, de la seguridad, sino que también hay un tema, digamos, económico, de poder alimentar a su hijo, a la familia, entonces también por eso la gente sale. Pero en el caso de una bodega, cuando a usted le dicen utilice zapatos de seguridad y muchas veces no lo usa, o cuando le dicen, ¿no es cierto?, utilice guantes para hacer movimientos eléctricos y a veces no lo hace, ¿en qué termina? En un accidente. Entonces, a veces esto no se toma con la debida seriedad, lo que significa el tema seguridad. Va a depender mucho de la organización, de la rigurosidad que haya en tema de seguridad. Yo les explicaba, por ejemplo, cuando me tocó trabajar en el ISP, yo no podía llegar y entrar a un laboratorio cuando ese laboratorio tenía componentes radioactivos. Porque imagínense, yo entro a un laboratorio con elementos radioactivos. En los hospitales hay áreas que usted no puede llegar y desplazarse o entrar a un lugar que tiene rayos X o elementos radioactivos, ¿ya? Entonces, eso es importante asimismo en las bodegas o en los almacenes o en el caso incluso de los transportes. Hay transportes que requieren refrigeración. Imagínese un operario que entra a colocar mercancías en un transporte de refrigeración y que erróneamente está colocando usted mercancía y llega otro operario, ve el camión y lo cierra. O sea, uno a veces estas situaciones dice, no, pero ¿cómo va a ocurrir? Pero ocurren, ¿ya? Yo tengo varias situaciones en mi vida en que ocurrieron accidentes, como les contaba, por ejemplo, en el caso del ECMETAL, un día un operario se quedó dormido y para que no lo vieran, se metió adentro de una vasija de estas que se llevaban a la minería, ¿ya? Y resulta que esa vasija se tomó y después le echaron el elemento material fundido. Así que imagínese ese pobre fulano, nunca más se supo. Entonces, son situaciones que uno las ve, digamos, como que no pueden ocurrir, pero ocurren. O cuando alguien va a instalar sistemas eléctricos en los postes, qué sé yo, y que no usa guantes porque piensa de que él sabe que no tiene problema, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas veces ha ocurrido de que una persona, por no tomar las precauciones, queda electrocutado? Entonces, por eso la importancia de los sistemas de seguridad. Y también por un tema de vigilancia. O sea, saber que quién se está moviendo dentro de un determinado espacio. Para evitar robos, ¿no es cierto? Y para saber que si se está moviendo una mercancía, quede en el lugar correcto. Por eso existen los circuitos cerrados, las cámaras de televisión, ¿no es cierto?, sistemas de vigilancia, existen los botiquines de primeros auxilios, equipos contra incendios, y además que la normativa lo exige en varios casos. Por lo tanto, más allá de que sepamos el tema de seguridad, hay una normativa que nos exige, digamos, cuando vamos, por ejemplo, si yo voy a transportar líquido inflamable como benzina en un camión, me va a requerir
que ese camión tenga todas las características para le permitan atribuir a transportar ese tipo de combustible. No lo puede hacer cualquier camión. ¿Ya? Manipulación de los objetos. O sea, hablábamos nosotros de los movimientos dentro de las bodegas o de los almacenes. Cualquier acción que realice, ya sea con un medio de transporte o en la que uno o varios trabajadores realicen como levantamiento, colocación, empuje, desplazamiento, debe hacerse con la seguridad respectiva. De aquí les vuelvo a mencionar ejemplos. Por ejemplo, en la minería, incluso en el aeropuerto, cuando un avión va a salir, hay todo un protocolo ¿no es cierto?, para que salga de la manga. Los operarios que están haciéndole señas al piloto no es porque el tipo que está abajo, ¿no es cierto?, sea bonito, sino que porque está siguiendo un protocolo que además es internacional. O sea, que lo exige, ¿no es cierto?, para que salga con toda la seguridad respectiva, ¿no es cierto?, ese medio de transporte. Bueno, lo mismo pasa en las bodegas. Si yo estoy moviendo en una bodega con una grúa de altura, ¿no es cierto?, y no estoy tomando las providencias de que se está moviendo esa grúa de altura, puede ocurrir un accidente. Entonces, cualquier acción que ya sea con un medio de transporte, o sea a través de personas, debo tomar los resguardos respectivos. La manipulación de la carga, cuando lo hacen las personas, debe ser, ¿no es cierto?, en lo posible, siguiendo lo que la normativa dice, que si usted va a tomar un peso, ¿no es cierto?, mayor o de envergadura, se encuclille y en base a eso después haga el levantamiento, y no al revés, que usted se haga una inclinación a tomar la mercadería y la levante. Esas son posturas inadecuadas. Entonces, por eso que muchas veces vienen los lumbagos, vienen las enfermedades profesionales. Finalmente, vamos a hablar un poquito de todo lo que hemos hablado en este tiempo en relación a qué es un cliente y qué es un proveedor. Hay algunos parámetros que identifican o modelizan a los tipos de clientes. Dicen que los clientes AA son altamente rentables por su volumen de compra y alta frecuencia, extremadamente cumplidos en sus obligaciones comerciales, serios, proactivos y administrativamente organizados. Los clientes con una sola A también son buenos, también compran con alta frecuencia, pagan más o menos bien, o sea, significa que no siempre pagan en forma oportuna, pero se puede contar como un buen cliente. El cliente B puede comprar o pagar bien, pero a veces se atrasa en algunas oportunidades, o es un poquito desorganizado para, ¿no es cierto?, cuando hace la exigencia. Y finalmente el cliente C compra en forma irregular, paga mal, es conflictivo. Esas son algunas de caracterizaciones de los tipos de clientes. Veamos las caracterizaciones de proveedores. Los proveedores los tenemos por aquellos que nos abastecen o nos suministran materias primas e insumos. Proveedores de mercancía de productos terminados para la comercialización o distribución. ¿Quiénes, por ejemplo, tenemos como proveedores de mercancía o productos terminados? Generalmente, por ejemplo, son aquellos que le entregan, por ejemplo, a supermercados Líder, a supermercados Jumbo, o llevan ya un producto ya terminado para venderlo a un cliente final. Proveedores de muebles y enseres. Proveedores de bienes de capital. ¿Cuáles son esos proveedores de bienes de capital? ¿Qué se entiende por un proveedor de bien de capital? Los que arriendan las bodegas.
Ya, podría ser, pero ¿qué entendemos por un bien de capital? Porque ahí me da un Los ejemplo. Pero ¿qué es un bien de capital? ¿Alguna vez han escuchado ese término, bien de capital? Primera vez. Ya. El bien de capital es el que me permite producir. En otras palabras, por ejemplo, una maquinaria es un bien de capital. ¿Por qué? Porque me permite producir. Eh, un camión es un bien de capital. ¿Por qué? Porque me permite operar dentro de un negocio. Lo que señalaba su compañero, la bodega o almacén es un bien de capital porque me permite tener bienes almacenados, siempre y cuando lo que recién señalábamos, o sea, no se transforme en un gasto y solamente la tenga para mantener ahí productos y después se queden obsoletos. No es la idea, sino que efectivamente sean bienes de capital. Entonces, todo aquel que me permite producir para generar rentabilidad pasa a ser un bien de capital. Generalmente se habla de bien de capital las maquinarias y todo lo que tenga que ver con tecnología. O sea, por ejemplo, las bodegas, como señalaban, digamos, cuando están tecnológicamente, ¿no es cierto?, adaptadas, todo eso es un bien de capital, ¿ya? O cuando tenemos robótica, es un bien de capital. Por ejemplo, en algunos supermercados, no sé si acá en Chile, pero en algunos supermercados de países desarrollados se utiliza robótica. Eso es un bien de capital. ¿Por qué? Porque me permite ordenar la mercadería, me permite ponerla en los lugares adecuados, ¿ya? Y así. O sea, podemos tener varios ejemplos de bienes de capital. Proveedores de tecnología dura y blanda. ¿Cuáles son las de tecnología dura? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo se habla de un bien de tecnología dura o cuándo se habla de un bien de tecnología blanda? Averígüelo. Ya, Tecnología dura. queda para que lo averigüen. Proveedores de servicios públicos son los que nos suministran a los que trabajamos en los servicios públicos. Los proveedores de suministros industriales son todos los que suministran productos industriales. Por ejemplo, nosotros compramos repuestos para máquinas rayo X, compramos repuestos que son repuestos en el fondo para la industria aeronáutica. A eso me refiero. Pero también pueden haber repuestos para la industria metalmecánica, como un torno, pueden haber repuestos para la industria del plástico. O sea, depende del tipo de empresa que estemos hablando. Y también proveedores de oficina, como cuadernos, lápices, ¿ya? Proveedores de servicios generales. ¿Quiénes son los proveedores de servicios generales? Seguridad, aseo, Ya, perfecto. Hay un tipo, alimentación. perfecto. Hay un tipo de servicios generales que generalmente cae en la logística. Miren, los que ustedes me han mencionado, aseo, seguridad, alimentación, esos tres servicios generales, valga la redundancia, por lo general son administrados y gestionados por el área logística. En el caso nuestro, la aeronáutica, cada uno de esos servicios los administramos nosotros. Desde que contratamos a los proveedores y hacemos el seguimiento de esos proveedores, o sea, le hacemos el seguimiento del contrato, el cumplimiento del contrato, ¿ya? O sea, tanto para el aseo, para lo que es vigilancia, para lo que es alimentación en los distintos recintos. Entonces, ahí estamos hablando de proveedores de servicios generales.
Y en Chile hay una cultura muy poco, eh, muy poco rigurosa en estos servicios. Cuesta mucho que estos proveedores de servicios generales den un buen servicio. Hay que estar ahí prácticamente con el látigo para controlarlos y para que den ese buen servicio. Y hay un servicio muy particular que, que a veces no se toma en cuenta, pero que también está dentro de los servicios generales. Todo lo que tiene que ver con servicios de mantención, mantenciones de mobiliario, mantención de gafitería, etcétera, etcétera. Eso también cae dentro de la logística. O sea, cuando en alguna oportunidad les toque gestionar a lo mejor o administrar, digamos, un departamento logístico, puede que les toque que tengan estas unidades de servicios generales. Y son el mayor dolor de cabeza. Por lo general son el mayor dolor de cabeza. Y Sí, proveedores, perdón, por lo general, por la rotación de gente que hay exactamente. Y por eso que, mira, qué bueno el alcance que me está señalando, porque cuando nosotros contratamos este tipo de servicios generales, eh, nosotros, una de las cláusulas que ponemos como criterio de evaluación, ahí acuérdense cuando yo les hablaba de los criterios de evaluación, era de que el tema de condiciones laborales y de remuneraciones, cosa de que ese proveedor sepa de que tiene que dar buenas condiciones laborales y además de remuneración. Y además porque hay una normativa de Estado que nos exige a nosotros para todo lo que son servicios habituales eh, poner esa exigencia. Me estaba acordando también dentro de los servicios generales, los hospitales. Es un gran dolor de cabeza en los servicios generales, especialmente lo que tiene que ver con mantención de ambulancias, por ejemplo, porque muchas veces no tienen los recursos necesarios para tener la mantención de las ambulancias con el proveedor de la marca. O sea, y si mantención en general de la infraestructura, aire acondicionado, que a todo eso, veces no está en el exactamente. presupuesto. Todo lo que es maquinaria para la atención médica. Lo que yo les señalaba el día lunes, por ejemplo, una máquina para operar la vista tiene que tener mantención. O una maquinaria de operación de una cirugía tiene que tener mantención. Entonces, los proveedores que hacen esas mantenciones hay que contratarlos. ¿O ustedes creen que lo hace el mismo hospital? No. No, efectivamente es así. O sea, Realmente no. se tiene que contratar y mantener esos servicios de mantención. Y eso es una labor del área logística para que ustedes lo tengan presente. Y finalmente, los proveedores que tienen que ver con el tema de higiene y seguridad industrial, que es lo que ya conversábamos. O sea, ¿quién se va a procurar de darnos todos los elementos de higiene? Sí, pues tengo más sueño que la yuya. No se calla nunca. ¿Sí? ¿Quién dice eso? Para tenerlo presente. Ya. Entonces, lo que les señalaba, ¿no es cierto? El tema de higiene y seguridad. Por ejemplo, hoy en día, con los nuevos protocolos de higiene, cada empresa va a tener que tener un protocolo de higiene y seguridad industrial. O sea, no va a poder entrar un trabajador sin antes haberle pasado, ¿no es cierto?, el tema de alcohol gel o de que entre con la mascarilla, ¿ya? Y por lo tanto la empresa va a tener que otorgar esos elementos de higiene y seguridad. Basta con ver las noticias para que se den cuenta cómo reclaman el medio de transporte que no le tienen los elementos de higiene y seguridad. Que
solamente en los terminales, pero no en los lugares donde ellos van trasladándose de un punto a otro. Entonces ahí también tenemos una gran debilidad en temas de higiene y seguridad, ¿ya? Y que va a tener que haber un cambio de protocolo de aquí en adelante, probablemente en las organizaciones, y que va a exigir, ¿no es cierto?, nuevos protocolos, incluso con el layout, que es lo que conversábamos hace un rato. O sea, el tema de que las distribuciones de los espacios cumplan con lo que dice para evitar el coronavirus. ¿Cuánto es ese espacio? 1 metro, a lo menos. Por lo tanto, internamente, ¿no es cierto?, debiera tener que en la oficina, que cada oficinista o cada operario tenga un espacio distante de a lo menos 1 metro uno de otro, ¿ya? Entonces, todas esas situaciones van a tener un impacto en la organización, y ya lo están teniendo, para que ustedes se den cuenta, y eso significa recursos también para la organización. O sea, meter plata, porque tiene que poner las condiciones para que sus trabajadores puedan lograr la higiene y la seguridad correspondiente. ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? No, profe. Ya. No, señor. Mire, profe. tal como les señalé al principio, y que no se me olvide que tengo que pasar la asistencia, por favor, yo les voy a mandar una tarea para que ustedes me la expongan. O sea, aquí yo voy a escuchar y alguien de ustedes va a aparecerme, me imagino, en pantalla hablando y exponiendo su trabajo, ¿ya? Por lo tanto, a lo mejor los mismos grupos que están constituidos, ¿no es cierto?, exponen sobre el tema que yo les voy a dar, que tiene que ver, digamos, con los elementos que hemos hablado acá, ¿ya? Específicamente con el tema va a ir orientado hacia lo que es picking, ¿ya? Por lo tanto, para que se preparen, digamos, para la próxima semana, ¿ya? Eso por una parte. Sí, dígame. No, ok. ¿Lo entienden entonces? Que va a ser parte de una nota, digamos, la exposición que van a tener que hacer de ese trabajo. ¿Sería exposición grupal o Grupal. cada uno? No, grupal, Ya. grupal, ¿ya? O sea, lo que me interesa es que el grupo ahí determine, digamos, quién va a exponer o quiénes van a exponer. Obviamente yo le puedo hacer las preguntas a cualquiera de los alumnos del grupo, ¿ya? O sea, no significa de que si va a exponer un alumno, no le puede hacer las consultas a Alexis o a Ricardo, a cualquiera de los que compongan el grupo, ¿ya? Entonces, para que lo tengan eso también presente. Va a ser una exposición resumida, ¿cierto? Sí, No va a ser- 15 minutos por grupo, no más que eso, Ok. ¿ya? O sea, preparándose más o menos que sea una presentación breve que vaya a lo que les voy a pedir, ¿ya? ¿Estamos? Ok. Ya, Sí. déjenme pasar la asistencia para cerrar el tema de hoy. ¿Qué más? Me voy a salir un poquito, pero recuerden que yo ya les subí material respecto a la clase de gestión de cadena de suministro, en lo que es evaluación de proveedores, ¿ya? Ahí yo les mandé 2 ejemplos, o sea, un ejemplo que tenía que ver con la evaluación para seleccionar un proveedor, y otro que tiene que ver con la evaluación post selección.
O sea, cuando yo les mando un contrato y tengo que hacer un seguimiento a ese contrato, eso es para que ustedes tengan claro, digamos, de que hay variables que a mí me permiten controlar el seguimiento de ese contrato y por lo tanto evaluar el cumplimiento de ese proveedor cuando ya ha sido seleccionado. Entonces, ¿se acuerdan que habían dos instancias de evaluación de los proveedores? Una cuando yo voy a seleccionar el proveedor y otra cuando ya está seleccionado. Entonces, por eso ahí yo les mandé los dos tipos de ejemplos. Profe, disculpe, respecto a eso, el correo que le envié con la fórmula y hecha la selección de proveedores no lo ha visto, ¿cierto? No, todavía no lo he visto. Ahí lo voy a revisar y te comento. ¿Ya? Ya, porfa, porque ocupé las mismas fórmulas que usted colocó en el ejemplo. Perfecto. Si en esto no hay problema, digamos, que usen la forma. Ahora, si hay alguien que cree un sistema mejor, ni un problema. O sea, si en esto la idea es que ustedes sean creativos, pero si no, también se acepta, digamos, que puedan utilizar a lo menos, digamos, en lo que yo les aporté, digamos, ahí como material. ¿Ya? Entonces, esa fórmula no es que se ocupe como para todos los proveedores, pues fue una que ustedes inventaron, pues, o sea, como empresa. Sí, efectivamente es así. O sea, hay distintas formas de evaluar a los proveedores. Si usted leyó la presentación sobre evaluación de proveedores, va a darse cuenta que hay una serie de factores con los cuales uno puede evaluar a los proveedores. Ahí en el ejemplo que yo le adjunté, habían como dos criterios nomás. Uno era el precio y otro era la oportunidad de entrega, me parece. Sí. ¿Ya? Y Pero ahí pueden, aparecían dos fórmulas diferentes. O sea, matemáticamente, pues, como claro, para darle puntos, porque esa se guiaba por puntos. efectivamente, pero a lo que voy yo, José, ¿no? ¿Sí? José, a lo que voy yo de que va a depender el criterio, o sea, el factor que tú vayas a utilizar es la forma en que vas a medir esa evaluación. ¿Ya? Por eso que, volviendo a la materia de hoy día, por eso que cuando hablábamos de localización, ustedes vieron que habían una serie de factores con los cuales yo puedo evaluar, pero no son los únicos. O sea, pueden haber muchos factores y muchas formas de medir esos factores. Entonces lo importante es saber qué es lo que voy a medir y en base a eso determinar qué factor voy a utilizar. ¿Ya? O sea, por lo que estoy entendiendo, la evaluación de proveedores va a ser solamente criterio, Sí, ¿cierto? sí, claro. O sea, por A eso, criterio, pero de nosotros, no. no, pues por eso digo, o sea, el ejemplo que yo les di puede ser el que les sirva, pero la idea es que ustedes puedan a lo mejor crear sus propios criterios de medición. ¿Cómo usted va a evaluar los proveedores de su empresa para seleccionarlos y para después medirlo el control de su cumplimiento? O sea, no tomen el ejemplo que yo les di porque esa es la realidad de nuestra empresa, pero a lo mejor ustedes, no sé, pues compran papa y a lo mejor el criterio que van a utilizar para seleccionar cuando compren papa va a ser distinto al criterio precio, puede ser otro. Calidad, ¿Qué precio. sé yo? Ustedes tienen que ver. Ojalá orientado a la organización donde ustedes trabajan. Ya. Ok. Alexis Morales, ¿está presente o no? ¿No? Presente, presente. Ya. Espérenme un segundo. Perfecto. Ariel Araya. Presente, profe. Déjeme verlo. No lo estoy viendo. Deme un segundo. Ya. Camilo Toro. ¿Está? Sí, ¿A dónde está? presente. Déjeme verlo.
Ah, ya, perfecto. Daniel Díaz, cuando vayamos nombrándolos, vayan poniéndose en cámara, porfa, para irlos viendo. Daniel Díaz, Presente, profesor. ya, ahí sí, perfecto. Eduardo Salinas, Presente, profesor. Eduardo Salinas, no dije Ronald Fuentes. Presente, profesor. Ahí sí, ahí lo vi. Héctor Apablaza, Presente, profe. muéstrese, porfa. Estoy en cámara. Ya, ahí sí. Gracias. Isabel Méndez, Aquí estoy, profe. ya, ahí la vi. Gracias. Javier Fuentes, ¿no? ¿No será Ronald Fuentes, profe? Es que son dos. Tengo Javier Fuentes y Ronald Fuentes. Ah, Ronald está, ¿no? Sí, usted lo había visto recién. Ya. Vale. Javier no está, ¿no? Jorge Saavedra, ¿está? Sí, profesor, presente. Ya, gracias. José Miguel Allende, Acá, profe. ya, Presente. gracias. Leonel Loyola, parece que no estaba. Presente. Ah, sí, Acá. gracias. Miguel Ursúa, muéstrese, póngase fotogénico. ¿No está Miguel? Ya, lo saltamos. Patricio Gaete, No, profe. Acá. ah, ya, despertó. No, se está tomando once. Ya. Tenía hambre, tenía hambre. Patricio Gaete, ¿no? A la 1, 2, 3. Ricardo Donoso, lo había escuchado, lo había visto, parece. ¿Está o no? Acá, profe. Ya, gracias. Ricardo Fernández, Acá, profe. Acá. listo, ya lo vi, ya, gracias. Rodrigo, Vale. Rodrigo, ¿está o no? Presente acá. Ya, gracias, Rodrigo. Gracias. Yesenia, ¿no está? A la 1, Yesenia a las 2, Yesenia a las 3. Ahí Ale- está. ¿A dónde Está está? presente, profe. Está en pantalla. Tiene No un la problema veo. de audio. Muéstrese, La niña que está Yesenia. delante. La niña que está Ahí delante. está. Espéreme, quiero comprobarlo con mis propios ojos. Está en Ahí, pantalla. Está en pantalla. La niña delante. Profe, ¿ahora me escucha? Ahí la escuché. Ya, Ya. estamos, gracias. Alejandra, Aquí presente. ya, gracias. Y Alicia Valenzuela, Presente, profe. gracias. Alejandra Riquelme, ¿no? A la 1, a las 2, a las 3. No apareció Alejandra. Jaime Sánchez, tampoco. Presente, profe. Aquí está, ya, perfecto. Presente. Sí, sí, lo escuché. Ya, vuelvo a reiterar, no están Alejandra Riquelme, no está Patricio Gaete, no está... Presente, profesor Patogate. Ah, ya, despertó. Pato Gaete, presente. Déjeme anotarlo. No está Javier Fuentes. Ya, ahí estaríamos. Ya, jóvenes, nos vemos el lunes. Recuerden que les voy a mandar la tareita, ¿ya? Y les mandé también la tarea de gestión de la cadena de suministro
con el tema que vimos el lunes, en donde les di ahí como 4 preguntas para que las respondan. ¿Hay dudas de eso? ¿O no la han visto? Yo aún no la puedo ver. Ya, pero está Yo subido la... vi que la subió, pero no, todavía no abro el archivo. Ya, perfecto. Está como archivo subido ahí para que lo revisen y tienen que entregármelo como tarea, porque lo subí como tarea, pero para que no tuvieran problema de revisar el archivo, se lo subí como archivo. ¿Ya? Profe, una consulta. Yesenia, cuénteme. En cuanto a las preguntas, yo las vi. ¿Hay un material de apoyo o la buscamos de otro lado? No, pues si está el Porque material de revisé apoyo. varios PPT. Sí. Ya, ¿y cuál es el nombre? Porque los busqué y, bueno, subió harto usted ayer. Sí, pero tiene O que hace ver tiempo. con la evaluación de proveedores. Tiene que revisar todo lo que es evaluación de proveedores. Y lo reitero, evaluación para seleccionar al oferente y evaluación del proveedor para verificar el cumplimiento de su trabajo. Entonces son 2 tipos de evaluaciones distintas. Eso es lo que tienen que revisar, el material que yo les mandé. Está relacionado con la última PPT y con el material de apoyo que les subí. ¿Ya? No tiene que ver con el material anterior. El material anterior les puede ayudar, pero lo relevante está en el material que yo les subí el día de ayer. ¿Estamos claros, Ya, Yesenia? profe. Ya. Sí, Cualquier profe, duda que gracias. tengan, me lo van haciendo dentro de la semana. ¿Ya? Ok. Estamos. Que estén bien. Buenas noches. Buenas noches, Alexis.